En el libro de Lamentaciones, el capítulo 2 y el versículo 11, hace mención al hígado y dice: Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las playas, en las plazas de la ciudad. Esta es una alusión directa a lo que ocasiona en el cuerpo el sufrimiento. Y pues vean ustedes cómo habla de conmoverse las entrañas, de derramarse el hígado, pues el afán, la ansiedad y la preocupación pueden ocasionar esas alteraciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, si estamos en Cristo y estamos gozosos, pues no tenemos necesidad de tener ansiedad y la ansiedad no nos va a llevar a estas enfermedades. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y veremos el tema de hígado. El que habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. El hígado es una glándula mixta que se localiza en el abdomen, en la parte superior del abdomen, ocupando en la proyección de superficie el hipocondrio derecho, cruza por la parte superior del epigastrio y alcanza hasta el hipocondrio izquierdo o celda subrénica izquierda. Esta es una vista anterior y esta es una proyección posterior del hígado, donde vemos que se encuentra en relación superior con el diafragma y a través del diafragma con ambos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Aunque por la localización derecha del hígado, pues tendrá mayor relación con el pulmón derecho. Y como se ve en esta imagen, el borde superior del hígado alcanza en la cara posterior hasta aproximadamente la décima vértebra torácica, hacia la décima costilla. Entonces, esas son las localizaciones del hígado. La altura, nuevamente nos vamos a referir a la altura del hígado y en esta proyección anterior vamos a ver que el hígado llega aproximadamente hasta la costilla número 5. El pulmón, que es esta otra línea, está aproximadamente hasta la costilla número 6 y la pleura desciende aún más, está hasta la costilla número 7. En la cara posterior, como hemos observado, el hígado se encuentra a nivel de la costilla 8, el pulmón llega hasta la costilla 10 y la pleura está más abajo, llega hasta la costilla 12. Y en la proyección lateral, aproximadamente en la línea axilar media, el hígado está hasta el espacio intercostal sexto, los pulmones llegan, o el pulmón derecho llega hasta el octavo y la pleura hasta el décimo. Entonces, a ese nivel de proyección de superficie podemos encontrar al hígado. Como está en esta imagen, el hígado tiene un color rojo oscuro. Aquí está algo café, pero en realidad vamos a ver imágenes reales del hígado donde veremos su color real. Es una glándula friable. Está cubierta por un tejido conectivo llamado cápsula de Gleason y encima de la cápsula de Gleason se encuentran el peritoneo y debajo de la cápsula de Gleason ya encontramos el tejido hepático o parénquima hepático propiamente dicho. Aproximadamente pesa 1,5 kilos, 1.500 gramos el hígado, lo cual representa el 2,5% del peso corporal en el adulto. Aquí tenemos una proyección de superficie del hígado, como hemos mencionado, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Esta es una foto de una disección donde se ha seccionado el hígado para poder ver el páncreas, para poder ver la vía biliar también. Ahí está la vesícula biliar, los conductos hepáticos y ahí está el conducto colédoco, ¿no? El conducto cístico, hepático y colédoco.
Las funciones del hígado. El hígado, pues, se dice que es como la cocina del organismo. El sistema porta enterohepático se encarga de recoger la sangre del retorno venoso de todo el tubo digestivo infradiafragmático y por medio de la vena porta, esta sangre llega hacia el hígado donde los nutrientes que se han absorbido llegan a ser procesados y van a dar muchos productos. Estas células hepáticas van a dar algunas enzimas, algunas coenzimas, factores de coagulación. Entonces, imagínense ustedes la importancia del funcionamiento del hígado. Y como una secreción externa, van a producir la bilis, importante en la digestión de las grasas y también importante en la alcalinización del contenido del duodeno. Aquí tenemos una visión en una cirugía real del hígado, donde estamos viendo ese color rojo oscuro que tiene el hígado y también nos está señalando que su diámetro transversal es aproximadamente 28 centímetros. Su diámetro anteroposterior es aproximadamente 16 centímetros y su diámetro vertical aproximadamente 8 centímetros. Entonces, esta es una glándula bastante voluminosa que pesa 1,5 kilos, como habíamos dicho, porque está aportando aproximadamente 800 a 900 gramos de sangre. Órgano muy friable, el cual puede tranquilamente estallar en un trauma abdominal, ya sea por accidente automovilístico o por golpes directos, incluso el hígado puede estallar. Es muy friable el tejido y además es muy complicado el realizar hemostasia en el hígado una vez que se ha seccionado incluso accidentalmente en cirugía, dependiendo de la patología, pues se hace muy difícil. ¿Qué forma tiene el hígado? La forma es la de un semiovoide, la parte superior de un semiovoide cortado en forma oblicua y pues nos presenta una cara superior, una cara inferior. La cara superior, por estar en relación con el diafragma, es la cara diafragmática. La cara inferior, por estar en contacto con las vísceras abdominales, es la cara visceral. Y en la parte posterior presenta un segmento que es denominado también cara posterior. La cara superior del hígado o diafragmática está separada en dos por este ligamento que aquí está cortado, ¿no? Este es el ligamento falciforme, uno de los medios de fijación del hígado, y el ligamento falciforme precisamente es el que va a dividir la cara diafragmática del hígado en un lóbulo derecho muy voluminoso y en un lóbulo izquierdo menos voluminoso. Las relaciones de la cara superior, pues la cara superior del hígado y parte de la cara anterior están cubiertos por el diafragma. El hígado está oculto, especialmente el lado derecho, por la parrilla costal y por medio del diafragma, cranealmente se relaciona en su lóbulo izquierdo con el corazón, el cual eh, produce una fosa cardíaca en la cara superior. Y en el pulmón, o mejor dicho, en el lado derecho, se relaciona con la base del pulmón derecho. No nos olvidemos que también el pulmón izquierdo llega hasta relacionarse con la cara superior del lóbulo izquierdo. Sin embargo, esta relación es mucho menos importante que con el pulmón derecho. En esta imagen estamos viendo la cara visceral del hígado. Esta cara visceral del hígado está dividida en 4 lóbulos por 2 surcos. Un surco antero-posterior grueso derecho que está formado por la fosa cística. Aquí estamos viendo la vesícula biliar ocupando su fosa cística. Hacia atrás, este surco, que es bastante ancho, está representado por el surco de esta vena, que es la vena cava inferior. Entonces, el surco derecho formado por dos estructuras, la fosa cística y el surco de la vena cava inferior.
Y tenemos este otro, que es el surco izquierdo, que es bastante menos visible que el derecho, que tiene dos segmentos también, uno que está por detrás del ilio y otro que está por delante del ilio. El que está por detrás del ilio es el surco del ligamento venoso, antiguamente conocido como ligamento de Arancio, y el de adelante es el surco del ligamento redondo. El surco del ligamento venoso está producido precisamente por este conducto venoso que en la etapa intrauterina está uniendo la vena porta con la vena cava inferior directamente. Posteriormente al nacimiento, pues este conducto venoso se hace fibroso y determina la presencia de este surco. En el surco anterior o surco del ligamento redondo, vamos a ver que está ocupado por la vena umbilical. La vena umbilical, entonces, después del nacimiento, se oblitera, permaneciendo semipermeable en algunos casos y permitiendo algo de circulación en el ligamento redondo. Y estos dos surcos anteroposteriores están unidos por este surco transversal, que es el ilio hepático, de aproximadamente 7 a 8 centímetros de ancho y 1 a 2 centímetros de espesor, y pues dan en la cara inferior un aspecto de una H a estos surcos. Y estos surcos son los que van a dividir en la cara inferior del hígado un lóbulo derecho muy voluminoso, un lóbulo izquierdo menos voluminoso. Por delante del ilio encontraremos un lóbulo cuadrado o preporta, y por detrás encontraremos este otro lóbulo que, por tener esta prolongación a manera de una cola, es denominado lóbulo caudado o retroporta. Entonces, esas son las divisiones de la cara visceral, pero además la cara visceral mantiene relaciones con las vísceras de la cavidad abdominal. Aquí tenemos otro esquema donde nos está mostrando el surco derecho muy grueso formado por la fosa cística y por el surco de la vena cava inferior, y aquí está el surco izquierdo, donde vemos el surco del ligamento venoso o de Arancio, ¿sí? Y vemos que nos está demostrando que el sistema porta se une a la vena cava inferior en la edad embrionaria por esta vena que posteriormente es un ligamento. Y hacia adelante el ligamento redondo. Y en esta imagen estamos viendo las diferentes impresiones que presenta la cara visceral del hígado. Vamos a empezar a ver que cerca a su borde anterior vamos a encontrar, empezando en el lóbulo izquierdo, pasando por el lóbulo cuadrado y llegando hasta el lóbulo derecho, impresión cólica. En realidad empieza desde el lado derecho y termina en el lado izquierdo, ¿no? Encontramos en la parte anterior de la cara visceral del lóbulo derecho una impresión cólica, la cual se prolonga en la parte anterior del lóbulo cuadrado y se prolonga hasta la parte anterior del lóbulo izquierdo. Inmediatamente por detrás, en el lado derecho, encontraremos la impresión duodenal. En la parte posterior del lóbulo cuadrado, la impresión duodenal hacia el lado derecho, y hacia el lado izquierdo, la impresión gástrica. En el lóbulo izquierdo, en toda la parte posterior, encontraremos pues esa depresión correspondiente a la impresión gástrica. Y en el lóbulo derecho encontraremos por detrás de la impresión cólica y duodenal la impresión renal. Aquí estamos viendo el ilio hepático, que tiene un ancho de 6 a 7 centímetros y un espesor de 2 centímetros, donde se encuentran la gran vena porta, la vía biliar, la arteria hepática, los nervios simpáticos y parasimpáticos del hígado, además de encontrarse ganglios linfáticos y vasos linfáticos y el relleno adiposo, como en todos los ilios. ¿Cuáles son los medios de unión del hígado a los órganos vecinos? Aquí estamos viendo uno de los medios de unión y de fijación del hígado
con el estómago. Ahí tenemos al estómago, su curvatura menor representado por estas líneas azules, y vemos cómo la curvatura menor se une al hilio hepático por medio de este repliegue peritoneal denominado epiplón menor u aumento menor o gastrohepático. Ahí tenemos nuevamente la cara inferior con el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Ahí está el lóbulo cuadrado, este de adelante, y ahí está el lóbulo caudado. Ahí está el surco de la vesícula biliar ocupado por la vesícula biliar, y aquí está la vena cava inferior. Y pues habíamos mencionado una cara posterior del hígado, precisamente entre las inserciones de las dos hojas del ligamento coronario, que es otro de los medios de unión del hígado, en este caso hacia el diafragma. Encontraremos en la cara posterior del hígado una zona que está cubierta solamente por la cápsula de Gleason. Esta es la cara posterior del hígado, y por estar solamente cubierto por la cápsula de Gleason, se conoce a la cara posterior del hígado con el nombre de zona desnuda del hígado. Esta zona desnuda se encuentra unida a los tejidos adyacentes, al diafragma, a la columna vertebral, a la vena cava inferior, por medio de un tejido celular denso que sirve de sujeción del hígado a la pared abdominal posterior. Aquí tenemos precisamente un corte sagital del hígado, del riñón y del colon transverso, donde vemos que la parte posterior del hígado se está uniendo al diafragma y a las últimas costillas en el lado derecho, y en el lado izquierdo o en el centro se está uniendo a la columna vertebral. Y aquí vemos que también la cara posterior del hígado, además de estar en relación con la glándula suprarrenal derecha, se une a la glándula suprarrenal y al riñón derecho por medio de ese tejido, ¿no? Esta línea blanca viene a ser el peritoneo, que se encuentra cubriendo la cara inferior del hígado, también la cara superior, y vean ustedes, a este nivel está formando el ligamento coronario. Aquí no hay tejido peritoneal. Toda esta es la zona que hemos mencionado, que es la zona desnuda del hígado, y aquí estaría la hoja inferior del ligamento coronario. Hoja superior y hoja inferior del ligamento coronario. Y ahí está la inserción precisamente de este ligamento, que es bastante ancho porque tiene un espacio. Ahí está la inserción de la hoja superior del ligamento coronario, y ahí está la hoja inferior, la inserción de la hoja inferior en la cara anterior del riñón, cerca al polo superior del riñón derecho, la glándula suprarrenal, la vena cava inferior. Aquí hace un repliegue, luego también está en relación con el esófago y termina uniéndose a la hoja superior. En ambos extremos de las dos hojas del ligamento coronario, pues se encontrarán los ligamentos triangulares. Y ahí tenemos precisamente a un hígado en su zona, donde vemos el diafragma cortado, ¿ya? Donde vemos los pulmones, donde vemos el corazón con su grasa epicárdica, de manera importante el corazón relacionado con el lóbulo derecho, y de manera importante el pulmón derecho relacionado con el lóbulo derecho, el corazón con el lóbulo izquierdo, ¿no? Y aquí vemos cómo el lóbulo izquierdo también está cubriendo al estómago, y ahí adelante tenemos al colon transverso, ¿no? Y este despliegue del peritoneo, que tiene una hoja derecha y una hoja izquierda, es el ligamento falciforme, en cuyo borde inferior o libre se encuentra el ligamento redondo. Este ligamento falciforme precisamente tiene la forma de una hoz. Aquí nos está mostrando nuevamente este, que es el ligamento coronario. Esta es la hoja superior del ligamento coronario, insertándose en la cara inferior del diafragma y dividiéndose en un segmento izquierdo y en un segmento derecho por el ligamento falciforme precisamente, y esta línea segmentada representa la inserción de la hoja inferior del ligamento falciforme, y aquí estamos viendo ya el ligamento triangular izquierdo, que también sirve de unión y fijación hacia el diafragma del hígado, y aquí está el ligamento triangular del lado derecho. Ahí estamos viendo nuevamente las inserciones del ligamento coronario, ¿no? Ahí está su hoja superior y ahí está su hoja inferior.
y ahí están sus prolongaciones izquierda y derecha, que son los ligamentos triangulares. Nuevamente una imagen real de la hoja superior, de la hoja inferior y los ligamentos triangulares como medios de unión del hígado a la pared abdominal posterior y al diafragma. Y aquí tenemos el ligamento falciforme que también hace que el hígado esté unido a el diafragma. Aquí tenemos el ligamento falciforme que tiene un borde diafragmático, un borde hepático y en la parte inferior un borde libre. Este borde libre se extiende desde el surco de la vena umbilical hasta el ombligo. Ya es importante, especialmente en anatomía laparoscópica, tener en cuenta la presencia de este ligamento falciforme, puesto que cuando se introducen los trocars, muchas veces vamos a dar al lado izquierdo del ligamento falciforme y dificulta, aunque de manera muy poco notoria, la visibilidad de la vesícula biliar. Sin embargo, es un detalle que en ocasiones podría ocasionar, valga la redundancia, alguna complicación, ¿no? Ahí tenemos precisamente el ligamento falciforme, ahí está su inserción diafragmática, ahí está su inserción hepática y ahí está su borde libre con su ligamento redondo. Y verán en este caso cómo no nos permite ver la vesícula biliar. Por eso cuando se hace una cirugía laparoscópica, el puerto que entra al ombligo debe estar algo hacia la derecha para evitar falta de visibilidad de la vesícula si se ingresa por el lado izquierdo. Y ahí tenemos lo que habíamos mencionado, la presencia de este aumento o epiplón gastrohepático o epiplón menor que une el hígado hacia la curvatura menor del estómago. El epiplón menor también puede llamarse gastroduodeno hepático, puesto que está uniendo estas estructuras mencionadas. Este epiplón menor o gastroduodeno hepático tiene tres bordes. Este que es el borde gastroduodenal, este que es el borde hepático y un borde unido al diafragma, además de este borde libre. Entonces vamos a ver dónde se insertan cada uno de estos bordes. El borde hepático del epiplón menor comienza en la parte superior del surco del ligamento venoso o venoso de Arancio. Al llegar a la parte inferior de este surco en la cara posterior, cambia de dirección y se dirige hacia adelante y se encuentra con el surco transverso donde se encuentra el hilio hepático y cambia de dirección para dirigirse hasta el extremo izquierdo de este surco transverso donde termina. Estas dos hojas del epiplón menor, cuando se encuentran cambiando de dirección en la parte posterior, entre la cara posterior y la cara inferior del hígado, pues se continúan con las dos hojas de la parte inferior del ligamento coronario. El otro borde es el borde gastroduodenal, esófago gastroduodenal en realidad, que como verán ustedes comienza en la parte derecha del esófago, está a nivel de la curvatura menor y termina en la cara superior de la primera porción del duodeno. El segmento diafragmático que une estos dos bordes en realidad es bastante corto y se encuentra en la parte superior. Y por último, el borde libre que está limitando por delante el hiato epiploico o hiato de Winslow, donde se encuentra todo el pedículo hepático. Además, podemos distinguir que en este borde un engrosamiento que se encuentra por fuera del pedículo vascular está constituyendo el ligamento hepatoduodenal. Ahora, el aspecto del epiplón menor o esófago gastroduodeno hepático es diferente. En el lado derecho, el epiplón menor o gastrohepático está engrosado por la presencia de algunas estructuras vasculares, por la presencia de tejido celular y que le dan un aspecto condenso.
Por eso es que se denomina pars condensa. En la parte central, como se ve en esta imagen del néter, prácticamente no tiene ni siquiera tejido adiposo en las personas magras, y esa es la pars flácida. Y en el lado derecho, donde se encuentra todo el pedículo hepático, con la arteria hepática, con la vena porta, el conducto hepatocolédoco, pues esa zona es denominada pars vasculosa. Entonces, esas son las tres partes de el epiplón menor u aumento menor. Ahí estamos viendo precisamente el aumento menor con su pars condensa, su pars flácida y su pars vasculosa, y el engrosamiento del lado derecho llamado ligamento hepatoduodenal. Como relación del estómago, ahí estamos viendo el vaso, ahí está el esófago y ahí está la cara inferior del hígado. Nuevamente estamos viendo el ligamento hepatoduodenal a la derecha del pedículo hepático, y aquí estamos viendo parte de este epiplón menor que tiene en su interior tejido adiposo que generalmente hace que esta pars flácida también tenga un aspecto engrosado, más o menos como la pars condensa, donde se encuentran la arteria coronaria estomáquica, donde se encuentran el tejido celular subcutáneo, tejido nervioso, que le dan esa parte o ese aspecto condenso. ¿Cuál es la irrigación del hígado? El hígado está irrigado por ramas del tronco celíaco. Ahí tenemos al tronco celíaco que se origina en la cara anterior de la aorta, más o menos a nivel de la torácica 12, lumbar 1. Y ahí vemos su primera rama, que es la gástrica izquierda. De la gástrica izquierda hemos descrito, al estudiar el estómago, una rama hepática que se dirige hacia el lóbulo izquierdo. Y luego tenemos del tronco celíaco esta que es la arteria esplénica que se dirige al vaso, y esta que es la arteria hepática común. Clásicamente se ha descrito a la hepática común dividiéndose en la cara anterior de la gran vena porta en una rama ascendente que es la arteria hepática propia y una rama descendente que es la gastroduodenal. De esta gastroduodenal está originándose esta arteria que es la supraduodenal, que debemos tomarla en cuenta para la irrigación de la vía biliar. De todas maneras, vemos que de esta arteria hepática propia se está originando esta rama colateral que es la gástrica derecha, y luego la hepática propia delante de la vena porta, más o menos a la izquierda de la cara anterior de la vena porta, se divide en dos ramas, en la rama hepática derecha y en la rama hepática izquierda. Estas dos ramas, acompañando a los conductos biliares derecho e izquierdo, se introduce en el interior del hígado. Y vemos cómo la rama derecha de la arteria hepática está originando a la arteria cística, que la vamos a ver con más detalle cuando veamos vesícula biliar y vía biliar. Y aquí tenemos nuevamente lo mismo. Ahí tenemos al conducto o al tronco celíaco que nos está dando la arteria gástrica del lado izquierdo o coronaria estomáquica. De esta arteria están saliendo las arterias fúndicas, están saliendo las arterias esofágicas cardíacas, y están saliendo en ocasiones una importante rama que se dirige hacia el hígado. Luego la arteria esplénica, que ya la hemos mencionado, esta que es la arteria hepática. La arteria hepática común, que se divide en arteria gastroduodenal y en hepática propia, y la hepática propia dividiéndose en hepática izquierda y en hepática derecha. ¿Cuál es la inervación del hígado? El hígado está inervado por ramas procedentes del tronco celíaco, o del plexo celíaco, perdón. El plexo celíaco que está a los lados de la arteria celíaca. Y pues está formado por los nervios esplácnicos mayores. Cada uno de los nervios esplácnicos mayores aporta al ángulo externo de los ganglios celíacos su raíz simpática. Está formado por el nervio vago del lado derecho, que va por detrás del esófago y que se introduce
en los ganglios celíacos por su ángulo interno y a partir de ahí, junto con las ramificaciones de la arteria hepática, se introduce en el interior del hígado la distribución simpática y parasimpática. Además, estas fibras que están representadas en color negro se dirigen a las astas posteriores de la médula espinal por medio del ganglio raquídeo dorsal y son las que están llevando las fibras dolorosas, ¿no? Están llevando la vía del dolor procedente del hígado. Nuevamente más de lo mismo, ahí tenemos un hígado in situ, ahí tenemos su ligamento falciforme o ligamento suspensorio del hígado con su borde adherente al diafragma, borde adherente al hígado, no está aquí el borde libre que comenzaría aquí con el ligamento redondo y ahí estamos viendo el tronco celíaco con su arteria gástrica izquierda, estamos viendo la arteria esplénica y estamos viendo la arteria hepática común que se divide en gastroduodenal y en hepática propia. De la hepática propia estamos viendo salir la hepática derecha y la hepática izquierda. Por detrás estamos viendo la vena porta, ahí estamos viendo venas gástricas desembocando en la vena porta y ahí tenemos la vía biliar. Y aquí tenemos precisamente las ramas nerviosas que se dirigen hacia el hígado a través de los ganglios celíacos que han recibido ya previamente. Ahí están los nervios esplácnicos mayores, están recibiendo el nervio vago posterior o derecho y de ahí las fibras nerviosas parten acompañando a la arteria hepática común, luego a la hepática propia y por medio de las ramas hepáticas derecha e izquierda se introducen en todo el hígado. No nos olvidemos que el frénico también proporciona inervación sensitiva a el peritoneo que está cubriendo la cara superior del hígado especialmente. Entonces, como relación de la arteria hepática, estamos viendo ahí por detrás a la vena porta y a la derecha de la arteria hepática estamos encontrando la vía biliar, es decir, el conducto biliar común. El drenaje linfático del hígado pues va a dirigirse también a los ganglios linfáticos celíacos y de ahí por los aórticos renales terminarán todos en el conducto torácico que termina en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. Y aquí tenemos precisamente el origen de la gran vena porta. ¿Ya? La arteria hepática le da la irrigación nutricia al hígado y la vena porta le está dando la irrigación funcional. La vena porta recoge el retorno venoso de todo el tubo digestivo infradiafragmático, es decir, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, intestino grueso y la parte superior y media del recto. A nivel del recto, hemos mencionado ya que se produce una importante anastomosis por tocava, lo mismo que a nivel del esófago, ya que se constituyen en vías de escape cuando existe un aumento de la presión de la vena porta, ya por cirrosis o por hepatitis puede haber ese tipo de situaciones y por lo tanto el retorno venoso hacia la vena cava inferior se asegura por estas dos anastomosis portocavas importantes, ¿no? A nivel del esófago y a nivel de la parte inferior del recto y del ano. Pues de esta manera, todos los nutrientes que son recogidos por la vena porta en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno ilion y en el colon, van a derivar a la gran vena porta que lleva estos nutrientes al hígado. Hay diferentes variedades de formación de la vena porta. La principal y más constante es la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior y la vena esplénica previamente ha recibido a la vena mesentérica inferior. En el tronco de la vena porta desembocan la vena gástrica izquierda y la gástrica derecha. El calibre de la vena porta generalmente es de 1,09 centímetros y el calibre de la vena esplénica 0,45 centímetros. Una variedad de formación de la gran vena porta puede ser que los tres vasos, tanto la esplénica como la mesentérica inferior y la mesentérica superior,
confluyan directamente. Otra variedad es que ambas mesentéricas juntas se unen y luego se juntan con la esplénica para formar la vena porta, ¿no? Pero estas son las variedades más frecuentes. La vena porta ingresa al hígado a nivel del hilio hepático, ingresa junto con la arteria hepática y sus ramas derecha e izquierda, y también se encuentra en relación con la salida de la vía biliar con los conductos biliares derecho e izquierdo. Una vez que la vena porta ingresa en el hígado, se divide en dos ramas, una que se dirige a la derecha y otra que se dirige a la izquierda. En esta imagen estamos viendo además el conducto venoso de Arancio, ya que está uniendo la porta del lado izquierdo con la vena cava inferior. Una vez que la vena porta ingresa en el hígado, sus divisiones van a ser el eje de la segmentación hepática. No nos olvidemos que cada segmento tiene también su propia irrigación arterial y tiene el origen de sus conductos biliares. Entonces, la vena porta, dividiéndose en una rama derecha y en una rama izquierda, va a empezar a dar ramificaciones. La primera ramificación se dirige hacia el lóbulo caudado y esa ramificación va a ir a formar lo que se conoce con el nombre de segmento 1. ¿Ya? En el lado izquierdo, la segunda rama se dirige hacia la parte posterior del lóbulo izquierdo del hígado y ese es el segmento 2. La rama anterior se dirige hacia la parte anterior del lóbulo izquierdo y ese es el segmento 3. También de esta misma ramificación se desprende una rama que se dirige hacia el lóbulo cuadrado y ese es el segmento 4. De la vena porta del lado derecho, ya, se dirige en primer lugar una rama hacia la fosa cística y la parte adyacente del lóbulo derecho y ese es el segmento 5. Un segmento o una rama que se dirige a la parte anterior del lóbulo derecho viene a constituir el segmento 6. La que se dirige hacia la parte posterior viene a constituir el segmento 7 y una rama que se dirige hacia la parte superior y externa del lóbulo derecho viene a constituir el segmento 8. De esa manera tenemos 8 segmentos hepáticos. En esta imagen vemos la vena porta dividiéndose en sus dos ramas, en su rama izquierda y en su rama derecha, aquí dando su primera rama que se va a ir al lóbulo caudado o de Spiegel, donde se encuentra el segmento 1, y aquí las subdivisiones siguientes, el segmento 2, el segmento 3, aquí este seguramente es el segmento 4. En esta imagen, pues podemos apreciar cómo, junto con las ramificaciones de la vena porta para ir a los diferentes segmentos hepáticos, se encuentran ramas de la arteria hepática y se encuentran los orígenes de las vías biliares intrahepáticas, haciendo un conjunto, una unidad que está llevando la sangre funcional a los hepatocitos, está llevando por medio de la arteria hepática propia la sangre nutricia y oxigenadora, y por medio de los conductos biliares, los hepatocitos están produciendo la bilis que va a ir directamente a la vía biliar. En esta imagen también podemos apreciar cómo la vena porta se capilariza y a partir de esos capilares se van formando nuevamente estos troncos que van a ser las venas hepáticas que desembocan directamente en la vena cava inferior. Esta imagen nos está mostrando una cisura principal o media. Esta se encuentra en el fondo de la fosa cística, se encuentra pasando por el lado derecho del hilio hepático y se dirige hacia el lado izquierdo del surco de la vena cava inferior. Está dividiendo en el hígado dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. El segmento derecho, pues obviamente
está irrigado por la rama derecha de la vena porta y el segmento izquierdo por la rama izquierda. Entonces, simplemente nos sirve esta cisura principal o media para delimitar este territorio de irrigación, tanto de la rama derecha como de la rama izquierda de la gran vena porta. Y aquí estamos viendo cómo se proyectan los segmentos hepáticos en la cara anterior del hígado, ¿no? Habíamos visto que la segmentación comienza en el lóbulo caudado, en la parte posterior. Se continúa hacia el lado izquierdo, a la parte posterior del lóbulo izquierdo, donde está el segmento 2, la parte anterior del lóbulo izquierdo, donde está el segmento 3, la fosa cística y la parte adyacente del lóbulo derecho, donde está el segmento 4, que abarca, miren, hasta la parte superior. Luego la parte anterior de el... No, el lóbulo cuadrado es el 4, el 5 es la parte de la fosa cística y el segmento adyacente del lóbulo derecho. Luego tenemos en la parte anterior del lóbulo derecho el segmento 6, en la parte posterior el segmento 7 y en la parte anterior superior el segmento 8. Y aquí estamos viendo esa misma segmentación por debajo. Aquí está el segmento 1 en el lóbulo caudado, el segmento 2 en la parte posterior del lóbulo izquierdo, el segmento 3 en la parte anterior, el segmento 4 en el lóbulo cuadrado, el segmento 5 en la fosa cística y la parte adyacente del lóbulo derecho, el segmento 6 en la parte anterior del lóbulo derecho, el segmento 7 en la parte posterior del lóbulo derecho y el segmento 8 en la parte anterosuperior que no se ve en esta esquematización. Aquí vemos una imagen que nos acerca un poco más a la realidad, donde podemos ver los diferentes segmentos hepáticos. Ahí está la gran vena porta, ahí está el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, el segmento 5, el segmento 6, el segmento 6, perdón, el segmento 7 y el segmento 8. Esta imagen que nos muestra la segmentación hepática y más o menos su proyección en 3 dimensiones nos permite ver la dimensión y la localización exacta de cada uno de los segmentos. Entonces, estos segmentos son pasibles a ser extirpados o a ser donados por medio de una segmentectomía. Cuando no se conocía el detalle de esta distribución segmentaria del parénquima hepático, pues de acuerdo al tamaño de la lesión, se extirpaban segmentos de hígado. Sin embargo, ahora pues se pueden hacer tranquilamente, al igual que en los pulmones, segmentectomías. Ahí tenemos una disección realizada por la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde nos está mostrando pues la cisura media y nos está mostrando la cisura del lado izquierdo, donde en la parte posterior está el surco de Arancio, habíamos dicho, y en la parte anterior el surco del ligamento redondo, y aquí está el ilio. Y en esta otra imagen, pues nos están mostrando la segmentación hepática, donde vemos el segmento 1 en el lóbulo caudado, el segmento 2 en el lóbulo izquierdo, en la parte posterior, el segmento 3 en la parte anterior del lóbulo izquierdo, el segmento 4 en el lóbulo cuadrado, el segmento 5 en la fosa cística y parte adyacente de el lóbulo derecho, el segmento 6 en la parte anterior del lóbulo derecho, el segmento 7 en la parte posterior y como hemos visto ya en otras proyecciones, el segmento 8 en la parte anterosuperior del lóbulo derecho del hígado. Y en esta otra imagen que también es de la segunda cátedra de anatomía de la Universidad de Buenos Aires, estamos viendo la distribución de la vena porta, ¿no? Ahí vemos con el número 18 la vena que se está yendo al segmento 1, con el número 11 el segmento 2, con el número 8 el segmento 3, con el número 9 al lóbulo cuadrado el segmento 4, con el número 17 al segmento 5, el número 15 al segmento 6, el número 14 al segmento 7. Y en esta imagen estamos viendo un hígado lacerado.
un hígado lacerado que es muy sangrante, nos obliga a tomar medidas muy drásticas respecto a transfusiones, respecto a comprimir los vasos que están sangrando. Y ahí tenemos cómo naturalmente, cuando hay una laceración, un desgarro hepático, el aumento mayor se dirige a cubrir toda esa zona y tratar de hacer hemostasia en la zona lesionada. Esta es una tomografía axial computarizada. No nos olvidemos que estamos viendo esto desde abajo. ¿Ya? Entonces, si estamos viendo desde abajo, este es el lado derecho. Y en el lado derecho, como verán ustedes, muy voluminoso está el hígado. A este lado estamos viendo este segmento de tubo digestivo que está vacío, es el estómago. Y en el hígado, ¿qué es lo que nos llama la atención? La presencia de estas manchas. Entonces, esas manchas en el hígado pueden ser procesos metastásicos de algún tumor canceroso a distancia, generalmente de mama, de hueso, pero también pueden ser abscesos, pueden ser la presencia de material purulento e incluso la ameba puede causar abscesos amebianos en el hígado y precisamente ahí está la presencia de unos tumores metastásicos en el hígado. Y en un hígado fijado, los abscesos también tienen más o menos este aspecto. Aquí estamos viendo una imagen quirúrgica de un hígado que está pues ya fibrosado por la cirrosis hepática. Y esta es una imagen de una disección ya de un hígado con cirrosis hepática. Cirrosis quiere decir pues endurecimiento y la cirrosis hepática más frecuente es la que se debe a desnutrición. ¿Ya? Obviamente el alcoholismo y el consumo de medicamentos que van a mellar el estado hepático van a llegar a producir este hígado cirrótico. Sin embargo, también debemos, durante nuestra anamnesis, al realizar la historia clínica, averiguar antecedentes de hepatitis A, B, C, de fiebre amarilla, aunque muy pocos son los que sobreviven a la fiebre amarilla, pero de todas maneras, los que sobreviven quedan con secuelas hepáticas. Si a esas secuelas hepáticas producidas por las hepatitis o por alguna infección en el hígado le sumamos el alcoholismo y o la desnutrición, pues el camino será llegar a la insuficiencia hepática por cirrosis y esto ocasiona un aumento en la presión de la vena porta y ahí se van a formar los cortocircuitos portocavas. Ahí estamos viendo cómo están colocando una malla de Marlex para tratar de contener el hígado y que deje de desgarrarse. Esta es una imagen de un trasplante hepático. Actualmente, pues, se puede solucionar el problema de la cirrosis y o problemas más severos que la cirrosis por medio de un trasplante hepático, puesto que existen problemas metabólicos genéticos en el hígado. Entonces, esos problemas que son más severos que la cirrosis se pueden solucionar con un trasplante hepático. En este caso, están haciendo un trasplante hepático de cadáver a un adulto, ¿no? Porque están trasplantándole prácticamente todo el hígado. Vean ustedes cómo la instrumentadora está manipulando el hígado y lo está llevando hacia la cavidad abdominal donde será injertado. Una patología relativamente frecuente en nuestro medio es la presencia de este tipo de quistes en el hígado. En los pulmones ya habíamos mencionado estos quistes. Los que están llevando parasitología pues saben que estos quistes en el hígado y o en los pulmones pueden ser causados por una tenia que es portada por los canes, por los perritos, y que si no están vacunados y desparasitados pueden transmitir al humano la tenia Echinococcus granulosum, que produce estos que son los quistes hidatídicos. Entonces, vean ustedes en esta tomografía que la estamos viendo desde abajo, pues si tuviésemos que hacer la segmentación, diríamos que aquí está el lóbulo caudado, segmento 1, la parte posterior
del lóbulo izquierdo, segmento 2, la parte anterior, segmento 3, el lóbulo cuadrado, segmento 4, la fosa cística y la parte adyacente del lóbulo derecho, segmento 5, la parte anterior del lóbulo derecho, segmento 6, y la parte posterior, segmento 7, y en la parte anterior superior, el segmento 8. Entonces, esta masa la estaríamos viendo más o menos en los segmentos 6 a 7, ¿no? 6 y 7. Y ahí vemos precisamente 2, el 4, el 8 que está hacia arriba y el segmento 7, como habíamos dicho, es donde se ha identificado esa masa y por lo tanto ya no se desecará todo ese volumen que se ve ahí, ¿no? Más bien se localizará la vena porta, la arteria que le acompaña, se ligarán y al cambiar el color, esa zona del hígado, pues solamente se extirpará ese segmento. Ahí vemos precisamente el quiste hidatídico real en el cual se está haciendo esa segmentectomía. Por lo tanto, pues para hacer este tipo de cirugías y hacer trasplantes es muy necesario el conocimiento de la anatomía, de los medios de fijación, de los medios de unión a los órganos vecinos, de los medios de irrigación, inervación del hígado, para poder hacer las anastomosis correspondientes, ¿no? El retorno venoso, la vena porta, el sistema porta, todo eso se considera en un trasplante hepático. Muchísimas gracias por su atención.